Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Una vez más nos encontramos para continuar con nuestro estudio que ya teníamos bastante pendiente del libro Mentiras que los hombres creen y la verdad que los hace libres de Robert Walkeman. Y nos encontramos en la mentira número 3 que se titula ¿Puedo ganarme el favor de Dios? Y aunque más adelante vamos a hablar en otras de las mentiras acerca de este tema, considero importante hablar aquí de la culpa que muchas veces los hombres sentimos con nuestras acciones. Muchas veces cuando el hombre falla, cuando los hombres fallamos, tendemos a la costumbre de, los hombres no solemos deprimirnos o ponernos ansiosos, entonces tenemos la costumbre de tratar de tapar nuestros fallos con buenas obras. Andamos mirando fotos de otras mujeres que no son nuestras esposas, pero le compramos un ramo de flores a nuestra mujer o la sacamos a pasear. Cometimos un adulterio o por cualquier razón, siempre una falta tratamos de taparla y compensarla con una buena acción. Y muchas veces así nos sucede con Dios. Para tratar de tapar nuestra conciencia, aminorar nuestra culpa y ganarnos su favor incluso. De eso trata en mucho este punto, porque bíblicamente, espiritualmente, cuando tenemos sensación de culpa, cuando pretendemos ganarnos el favor con nuestros méritos, porque reconocemos que somos pecadores y entonces pensamos o entendemos que tenemos que hacer algo para compensar, viene o entramos o caemos en lo que es el moralismo. El escritor comienza haciendo referencia en este lugar, dice que en la Biblia no vamos a encontrar muchos héroes que parezcan personajes de reparto central, héroes estilo Marvel. En su lugar vamos a encontrar que hasta los mejores hombres, con la excepción de Cristo, por eso es que Cristo brilla particularmente, tuvieron muchos defectos. Si alguna vez hubo una brigada moral, y ahí es donde entramos en el tema del moralismo, que es utilizado como cobertura para los pecados o para cubrir nuestros pecados, fueron los fariseos en el tiempo de Jesús. Los fariseos eran un grupo de hombres que eran ejemplo nacional de santidad, de justicia, de perfección moral, de buen testimonio, y Jesús llegó a acusarlos de sepulcros blanqueados. Tenían la moral como una fachada, pero el verdadero problema lo tenían en el interior. Jesús mismo llegó a reconocer ante la sociedad la justicia de los fariseos, cuando dijo en Mateo 5:20 que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Estaba poniéndole a los ojos del pueblo la vara muy alta, porque la justicia que Dios demanda es una justicia que es superior a la apariencia. De la misma manera, la justicia que Dios demanda es una justicia que no es compensación de faltas, no es por cada cosa mala que hago cosas buenas y compenso las faltas. Como algunos pueden decir, bueno, yo he hecho muchas cosas malas en mi vida, pero he hecho otras tantas buenas, o las buenas superan las malas, entonces Dios me debe tomar en cuenta. No, eso es moralismo. El problema radica precisamente en cómo yo estoy tratando de acercarme a Dios con la idea de que yo puedo ganarme su favor. Pecados no vamos a dejar de cometer, pero solemos reaccionar frente al pecado en lugar de humillarnos, porque el orgullo humano no resiste eso. Confesar nuestros pecados, venir a Dios arrepentido, pedir perdón, compensamos con buenas obras, involucrándonos más
teniendo más estudios bíblicos, participando más, predicando, evangelizando. Por dentro estamos mal, no nos hemos reconciliado con Dios, no hemos resuelto el problema, pero estamos haciendo. Y entonces pensamos que Dios va a tomar en cuenta eso que estoy haciendo y me voy a ganar el favor de Dios. No funciona así. En el Evangelio de Juan se habla de un fariseo llamado Nicodemo. Y siendo los fariseos tanta oposición que mostraron frente a Jesús, es interesante el personaje de Nicodemo, como él, siendo fariseo, reconoce a Jesús y viene a él y lo busca. Y le dijo, Juan capítulo 3, verso 2, Rabí, maestro, eso es un título de gran honor para los fariseos. Sabemos que has venido de Dios. Sabemos, habla en plural, hay más aparte de mí, solo yo vine. Sabemos que has venido de Dios como maestro, pues nadie puede hacer las señales que haces si Dios no está con él. Nicodemo era un hombre extremadamente decente, era un maestro del pueblo, reconoce a Jesús, viene a él, cualquiera puede pensar que estaba hecho ya. Nicodemo era un hombre, como se suele decir, que tenía sed de Dios, porque estaba viniendo. Reconoce a Jesús, le hace cumplido. Sí, yo creo que Jesús es un gran maestro, que Jesús es, incluso puede reconocer que Jesús es Dios. Pero Jesús no se dejó convencer por los saludos. Él sabía el problema, él sabía la duda que había en el corazón de Nicodemo y sabía la necesidad de Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, tú vienes a mí, pero tú tienes un gran problema en tu corazón, tú no has nacido de nuevo. Y crees que por tu justicia se traben las puertas del reino de los cielos, pero el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo inmediatamente revela su frustración al cuestionar, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Estaba fijo en las cosas físicas, en la apariencia. Jesús lo corrige diciéndole, tú eres el maestro de Israel y tú no sabes esas cosas. De la misma manera que Nicodemo continúa diciendo al escritor, nosotros deberíamos saber la verdad. Nosotros muchas veces confesamos nuestra condición. Decimos, sí, es cierto que somos pecadores, es cierto que Dios es justo, que Dios es santo, que merecemos el infierno. Pero con todo llegamos a creer que podemos ganarnos el favor de Dios, que podemos compensar esa falta que nosotros mismos confesamos. Nuestro orgullo nos presiona a creer, dice el escritor, al menos de modo inconsciente, que de alguna forma podemos ganarnos el favor de Dios y Él estará complacido y nos aceptará si somos suficientemente buenos. Este es el núcleo de toda religión falsa. Por eso en el mundo alguien decía que existen dos religiones, el cristianismo verdadero y todas las demás, por más apariencia de cristianismo que tengan. Porque todas las demás nos dicen qué debemos hacer para ganarnos el favor de Dios. Diezma, oras, tal oración, ve a tal iglesia, haz tal cosa, ten tal confesión doctrinal ortodoxa, vive de una manera tal, usa camisa, pelo corto. Eso es falso. Dios es santo, no soporta el pecado en ningún sentido. Cuando nosotros tratamos de condicionar el amor de Dios a nuestro comportamiento, estamos rebajando la santidad de Dios. Cuando nosotros ponemos un estándar moral, estamos rebajando la santidad de Dios, porque por más alto que nosotros pretendamos llegar en santidad, nunca vamos a llegar. Dios es santo, no puede soportar el pecado, ni el más mínimo, y nada compensa. ¿Y qué si me arrepiento? El arrepentimiento no compensa. Yo me puedo sentir muy mal, pero ya está hecho. Y el arrepentimiento no resuelve el problema. No basta.
Esa es la razón precisa de por qué no podemos ganarnos el favor de Dios. A partir de ahora podemos tomar la convicción de cumplir perfectamente todos los mandamientos de Dios. Y los errores hasta ahora, ¿qué lo compensan? Dios es santo. Dios es santo. Podemos pensar que Dios va a taparse los ojos, pero no va a hacer eso. Dios es santo, no soporta el pecado en ninguna forma. Toda la escrupulosidad de Nicodemo, todos sus estudios, todo su esfuerzo que hizo para ganarse el favor de Dios, toda su religiosidad, llevaba consigo la mancha del pecado. Por bueno que intentara ser, nunca sería lo suficientemente bueno que Dios demanda, porque el estándar de la bondad no es un estándar humano, es Dios mismo. Dios es el estándar. Por eso es que necesitamos una justicia superior que la de los hombres más justos. La única manera de ver el reino de Dios, de poder entrar en el reino de Dios, es naciendo de nuevo. Es recibiendo la pura gracia de Dios en nuestra vida por medio de la obra del Espíritu Santo, que se va a evidenciar en una profunda convicción de pecado, en un reconocimiento de nuestra injusticia y de la justicia de Dios, y en que nos aferramos únicamente a Cristo Jesús como nuestra única esperanza. Jesús dijo, cuando Él venga convencerá al mundo, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto yo voy al Padre, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. La única manera de ver el reino es naciendo de nuevo, es naciendo de lo alto. Tal como nuestro primer nacimiento, esto no es algo que hacemos, sino es algo que se nos hace. Nosotros no contribuimos en nada en nuestro primer nacimiento, tampoco contribuimos en nada en este nacimiento. Es obra de la misericordia de Dios. ¿Qué sí podemos hacer? Rogarle a Dios que nos lo conceda. Nuestro Dios es bueno y no negará el Espíritu Santo a quien se lo pida, porque quien se lo pide es alguien en quien Dios está trabajando. Pero si nos encerramos en nuestro pecado, nos esforzamos o nos aferramos a nuestros propios méritos, tarde o temprano vamos a chocar con la verdad. No somos lo suficientemente buenos. Necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos la justicia de Dios, pues la nuestra para nada es justicia, no sirve. Nuestras justicias, dice Isaías, son como trapos menstruosos en la presencia de Dios. Solo la piedad divina excede la piedad de los fariseos. El problema es que aunque confesemos nuestra indignidad, sigue diciendo el escritor, nazcamos de nuevo y nos aferremos a la cruz, muy a menudo volvemos a la misma necedad, ahora como cristianos. ¿Cuál es el razonamiento? Ok, somos salvos de pura gracia, sin obras, solo por Cristo, solo por medio de la fe, pero ahora lo que Dios sienta realmente respecto a mí depende de cuánto me esfuerce. Está bien, yo no soy salvo por el esfuerzo, pero debo esforzarme para mantener mi salvación. Ese es el error de muchos creyentes. Debo esforzarme para mantener la salvación. No. Pablo le dice a los Gálatas, habiendo empezado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por las obras? Gálatas insensatos. Gálatas capítulo 3. ¿Quién os hechizó? El que os suministra el Espíritu, dice, ¿los hace por la obra de la ley o por el oír con fe? Porque dice la Escritura, el justo por la fe vivirá a lo largo de toda su vida. Por eso es que Romanos 1:16 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se nos revela por fe y para fe, una fe que es de principio a fin, no se sostiene por buenas obras. Ni nosotros debemos pretender en ningún momento ganarnos el favor de Dios. O creer que las emociones o los sentimientos de Dios respecto a nosotros dependen de cuán bien nos portemos, entonces Dios nos ama más. Dios no tiene hijos favoritos, solo es Cristo. Para contar una anécdota personal,
algo tan simple como eso. Yo iba caminando, y seguro te ha pasado esta experiencia, iba caminando y empezó a chubasquear, empezó a llover levemente, y entonces yo me puse a orar, decía, Señor, por favor, que no llueva porque me voy a mojar. Estaba caminando, no había ningún lugar donde refugiarme, y de momento la lluvia cesó un poco. Y mi pensamiento empezó a vagar para otro lado, y de momento empezó a apretar la lluvia, y yo dije, eso fue por no orar. Y inmediatamente algo me hizo como que, ¿cómo que por no orar? Eso es como la antigua idolatría, que te mantienes bailando y cantando alrededor de la fogata para calmar la ira de Dios. ¿Cómo que por no mantenerme orando empezó a llover de nuevo? Empezó a llover porque Dios así lo determinó. Pero no es que Dios de momento se desagradó, no oraste lo suficiente, toma el agua. No, no sucede, y es muy común ese pensamiento. Dice el escritor, razonamos, sí, soy salvo por la sangre de Cristo, pero lo que Dios sienta realmente acerca de mí en cualquier momento dado depende de cuán bien yo esté obedeciéndole, depende de que yo me porte bien. No funciona así. Mi amado hermano, mi amigo que estás viendo este video, no te culpes, no cargues con el peso de la culpa, porque no te va a llevar a ningún lugar. Si Cristo ya te perdonó, justificados por la fe, Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz permanentemente. Y eso es únicamente por la gracia de Dios. Nuestra posición delante del Padre no está determinada por nuestro desempeño, sino por lo que Cristo ha hecho. Nuestro deber únicamente es permanecer en Cristo. Y si hemos nacido de nuevo, vamos a rechazar el pecado, que no es parte de nuestra naturaleza. Vamos a luchar contra él. Si Cristo mora en nosotros, nosotros vamos a pretender, vamos a querer imitarlo y agradarle. Si hemos recibido el amor de Dios, nosotros le vamos a amar en respuesta, pero no para ganarnos su favor, sino porque ya hemos sido favorecidos. Nuestra obediencia cristiana nace de la gratitud a Dios, no simplemente porque pretendamos ganarnos su favor. Dios nos ama con amor eterno. El orgullo y el desaliento por nuestro pecado son aspectos con los que lidiaremos hasta que entremos en la eternidad. Sin embargo, ahora mismo, hoy, mañana y siempre, si permanecemos en Cristo, Juan 15:4, si permanecemos en Cristo, descansamos en lo que Él ha hecho, si continuamos creyendo que Jesús es nuestro refugio, que Él es nuestra justificación, que en Él está nuestra vida, cuando nuestro Padre nos mira, ve a Cristo. Somos simultáneamente justos y pecadores, justos por la gracia de Dios únicamente, por creer en Cristo. Dios ve a Cristo en nosotros cuando nos ve. Y de esa manera nosotros debemos vivir. Su perdón es real y completo. Dios está complacido con nosotros, con todos por igual, porque Cristo mora en nosotros, porque Dios se ha complacido en su Hijo. Él es su Hijo amado, y Dios ama a todo aquel que está en su Hijo, Romanos 8:39. Su amor por nosotros es infinito, ni aumenta ni disminuye. La adopción que nos ha hecho es irrevocable. Dios no nos va a desconocer, porque Él es un Dios fiel a sus promesas. Por tanto, nosotros debemos celebrar y agradecer, dejando a un lado nuestro orgullo, abandonando cualquier confianza en nuestras buenas obras, porque Jesucristo es lo único que necesitamos para siempre. Es Cristo. El ladrón en la cruz era un ladrón.
murió condenado como ladrón, sin ningún tipo de mérito, y entró en el paraíso porque Jesús lo dijo, porque él confió plenamente en Jesús. La verdad entonces, ¿cuál es? No podemos ganarnos la aprobación de Dios, solo podemos recibir su favor, solo podemos recibir su gracia. Y si el Hijo nos libertare, entonces seremos verdaderamente libres. Cristo nos salva para tomarnos para sí como su pueblo. Por eso es que nosotros le obedecemos, porque hemos sido salvados por Él, hemos sido adoptados por Él, ahora somos sus hijos, pero somos sus hijos amados. Si fallamos, debemos arrepentirnos, confesar nuestros pecados, renovar nuestra fe, anhelar, orar por una obediencia más completa, porque el pecado nos daña a nosotros, el pecado deshonra a Dios, pero Dios nos ama, inalterablemente nos ama en Cristo, y siempre su gracia está disponible para los que por medio de Cristo nos acercamos a Él. Que el Señor